donde los capos del narcotráfico llevan adelante el expendio y la contaminación de la sociedad ecuatoriana en el microtráfico. El microtráfico está directamente vinculado al macrotráfico. ¿Por qué? Porque los grandes narcotraficantes pagan a sus operadores intermedios y bajos en cocaína, en especie, y son ellos los que mezclan la cocaína con otras sustancias tóxicas y reparten en escuelas, colegios y en los barrios de este país. Solo he presentado esta denuncia pública y el día de hoy voy a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Quito para que Diana Salazar solicite a su similar de Colombia toda la información referida a la captura del hijo del presidente de Colombia, me refiero a Nicolás Petro, a su ex esposa Day Vázquez, y que se investiguen los vínculos de la candidata en cuarto lugar de la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana, me refiero a la señorita Raiza Bulgarín. Raiza Bulgarín es la pareja sentimental de Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos. Y de acuerdo con los chats revelados por la Fiscalía de Colombia, la señorita Raiza Bulgarín y su pareja sentimental Camilo Burgos fueron los encargados de transportar, de trasladar el dinero recibido por Nicolás Petro de un narcotraficante conocido como el Hombre Malboro. Es decir, la Fiscalía de Ecuador tiene que investigar estos presuntos vínculos del correísmo con el partido de Gustavo Petro, que son vínculos con el narcotráfico. Bueno, gente, aquí está, vea, los dos que denunciaron al guerrillero Gustavo Petro, el guerrillero los mandó a asesinar. Fernando Villavicencio, candidato presidencial, denunció al guerrillero Gustavo Petro de alianzas con narcotraficante. A los poquitos días fue asesinado. El indígena que denunció al guerrillero asesino con alianza con el grupo terrorista de las FARC, al poquito tiempo fue asesinado. La grave denuncia contra Gustavo Petro le costó la vida a indígena Misak. Colombia, últimas noticias. Grave denuncia contra Gustavo Petro le costó la vida a indígena Misak en el Cauca. Desde la semana pasada se denunció la desaparición del indígena Misak Jesús Antonio Montano en el Cauca, específicamente en la ciudad de Popayán, hecho que fue alertado por las personas cercanas a Montano e incluso se puso en conocimiento de las autoridades. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de familiares cercanos al activista, en el día de hoy, en zona rural de la ciudad de Popayán, apareció el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Montano, según informó el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misak, y apoyaba desde el Cauca mi candidatura a la presidencia. Estaba amenazado por disidencias FARC por apoyarme. Qué dolor tan grande, persona con las manos cruzadas, tono de piel claro. En varias oportunidades Montano denunció la relación de las disidencias de las FARC que delinquen en el departamento del Cauca con la campaña de Gustavo Petro, al punto que a través de intimidaciones estaban obligando a los pobladores a votar a favor del candidato del pacto histórico. También había denunciado a las directivas del CRIC, a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, entre otros, por haber promovido y auspiciado el paro nacional del 2021 que dejó al país sumido en una crisis económica y social. Es importante recordar que Jesús Antonio Montano, además de denunciar públicamente la relación entre los grupos delincuenciales con la campaña de Petro, se había adherido a la campaña de Federico Gutiérrez, a quien apoyó desde el departamento caucano y a favor de quien hizo campaña entre las comunidades indígenas. En esos departamentos del sur del país, como Cauca y Nariño, Gustavo Petro ganó en el 100% de los municipios, lo que llevaría a concluir que el trabajo de presión de los grupos terroristas está surtiendo efecto.
La muerte de Montano dejaría en evidencia el perdón social del que ha hablado Gustavo Petro, por lo que los grupos al margen de la ley no tendrían reparo en aumentar su actividad delincuencial a cambio de apoyar a Gustavo Petro, para lograr hacer parte de la famosa oferta del candidato comunista de llegar a la presidencia. Aún no ha habido pronunciamiento de las autoridades, pero la ciudadanía sí ha reaccionado ante la noticia, sorprendiendo el silencio desde el pacto histórico, que suele reaccionar vehemente ante el fallecimiento de un líder social, de un miembro de una comunidad indígena o raizal, por lo que muchos internautas han manifestado que, como en este caso, no apoyaba a Gustavo Petro, su muerte es paisaje. Me duele mucho el asesinato de mi amigo Misac, Jesús Antonio Montaño. En abril nos encontramos para celebrar el triunfo en las elecciones al Senado y él ya estaba amenazado por rebelarse contra Elia Barbarie Elia que Elia guerrilla somete a los indígenas en el Cauca. Número Jesús Antonio Montaño fue asesinado por denunciar las presiones de grupos delincuenciales del sur del Cauca para votar por Petro Gustavo. Ese sabe que los carteles de drogas apoyan su campaña porque harían moñona con el número cartel de los soles de número Venezuela. Elegir a Petro es elegirlos. Asesinaron a Jesús Antonio Montaño, líder indígena del Cauca. 9 tiros le hicieron a Fernando Elia semana pasada y a otro compañero hace 2 meses le pegaron 3 tiros. Todo por aportar verdad. Imagínense cómo será la situación si Elia guerrilla toma la presidencia. A todos los colombianos y a toda la población del departamento del Cauca. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauca, especialmente en el sur del Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es donde los capos del narcotráfico llevan adelante el expendio y la contaminación de la sociedad ecuatoriana en el microtráfico. El microtráfico está directamente vinculado al macrotráfico. ¿Por qué? Porque los grandes narcotraficantes pagan a sus operadores intermedios y bajos en cocaína, en especie, y son ellos los que mezclan la cocaína con otras sustancias tóxicas y reparten en escuelas, colegios y en los barrios de este país. Solo he presentado esta denuncia pública y el día de hoy voy a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Quito para que Diana Salazar solicite a su similar de Colombia toda la información referida a la captura del hijo del presidente de Colombia, me refiero a Nicolás Petro, a su ex esposa Day Vázquez, y que se investiguen los vínculos de la candidata en 4º lugar de la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana, me refiero a la señorita Raiza Bulgarín. Raiza Bulgarín es la pareja sentimental de Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos. Y de acuerdo con los chats revelados por la Fiscalía de Colombia, la señorita Raiza Bulgarín y su pareja sentimental Camilo Burgos fueron los encargados de transportar, de trasladar el dinero recibido por Nicolás Petro de un narcotraficante conocido como el Hombre Malboro. Es decir, la Fiscalía de Ecuador tiene que investigar estos presuntos vínculos del correísmo con el partido de Gustavo Petro, que son vínculos con el narcotráfico.